Dios te bendiga, hermano, en este día. Quiero saludarlo con la paz del Señor. Espero que se encuentre bien. Mando un abrazo, un beso grande a todos mis hermanos, esperando algún día poder reencontrarnos nuevamente en la iglesia. Por el momento no podemos hacerlo, pero estamos en contacto a través de este medio, videos, a través de Facebook, para poder estar en comunión de una u otra manera allí en casa, ¿sí? Compartiendo un culto virtual, como lo estamos llamando en estos días, ¿sí? Espero que se encuentren bien. Aquí en casa estamos todos bien, gracias a Dios, ¿no? Compartiendo la palabra, estando en comunión con Dios, escuchando alabanza, leyendo su palabra, que es aliento y alimento para cada uno de nosotros. Por eso estamos bien contentos. Y bueno, quisiera compartir una palabra que más o menos tiene que ver más o menos con lo que estuve hablando la vez pasada sobre la reconciliación, ¿no? Estuvimos hablando la vez anterior, yo dando la palabra de que fuimos reconciliados con Dios, que ahora somos amigos de Dios, y esta palabra tiene que ver algo más o menos con eso, que es la reconciliación. Una palabra que se encuentra en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículo 9. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué hermosa palabra en este día, hermosa palabra de aliento, alimento para nosotros, ¿no? Que como si bien estuvimos hablando, que fuimos reconciliados con Dios siendo enemigos, fuimos reconciliados a través de la muerte de su Hijo, ¿no? Y qué bueno lo que se agrega aquí en este versículo, en este capítulo de Romanos, ¿no? Que fuimos reconciliados con Dios, y ya estando reconciliados con Dios seremos salvos de su ira. Seremos salvos por la vida de Cristo, ¿sí? Algo que en estos momentos, tal vez de pandemia, de incertidumbre, de a veces de desesperanza, ¿no? Nos aferramos a su palabra, nos aferramos a Dios, sabiendo de qué con Él estamos seguros, que Él nos ha regalado una salvación tan grande, un regalo inmenso en la cual no estaba en nuestras mentes, pero gracias a través del sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros gozamos de esta vida y gozamos no de que estamos seguros de que somos salvos de la ira de Dios, no, porque si siendo antes pecadores, que Cristo murió por nosotros y nos salvó, cuanto más estando ya reconciliados, siendo amigos de Dios, siendo hijos de Dios, porque Dios nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, seremos salvos por su vida. Por eso es un momento para gozarnos, un momento para alegrarnos, para poder estar contentos, sabiendo que tenemos una salvación asegurada, que ya el sacrificio lo hizo Jesús, que ya no hay más lugar para hacer otro sacrificio que nosotros podamos hacer, simplemente el seguirlo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y poder seguirle, ¿no? Teniendo una vida limpia, ¿no? Lejos de la impiedad, ¿no? Lejos de las injusticias, sino, ¿no? Una vida agradable a Dios. Por eso nos gozamos, una palabra en la cual quiero que te goces, quiero que te alegres, quiero que estés contento, hermano, de que goces este evangelio en el cual Dios te ha puesto un día por su amor y por su misericordia. ¿Sí? Es una palabra que a mí me encanta saber, ¿no? De que somos salvos. Es algo que me pone contento, es algo que me alienta, algo que leo cada día, ¿no? Porque quiero estar, ¿no? Seguro, ¿no? Y estoy seguro que Cristo ya me salvó de su ira a través de la muerte de Jesucristo. Por eso, hermano, en este día una vez más te pido que te goces, que te alegres, que des gloria a Dios, porque Él te salvó de la ira venidera. Ya no hay más sacrificio, sino que Cristo cumplió el sacrificio. Sí, nos reconcilió, por lo tanto somos salvos de su ira. Hermano, le doy las gracias a Dios, te mando un abrazo grande desde aquí, desde mi casa, y esperamos algún día encontrarnos otra vez juntos. Hermano, que Dios te bendiga grandemente.
adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Hermanos, que el Señor los bendiga. En esta hora damos gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente y compartir un momento en donde cada uno puede alabar, darle gracias al Señor, compartir esta bendición de ser parte del pueblo del Señor, adorar su nombre, manifestar entre todos la gratitud que tenemos al Señor por esta bendición de que podemos estar juntos de esta manera en este medio. Entendemos que es una bendición congregarnos y anhelamos hacerlo, pero nos damos cuenta realmente en estos momentos que los lazos espirituales que el Señor nos ha dado por medio de la fe son fuertes. El Señor nos sostiene, el Señor nos ha guardado hasta este día y podemos animarnos unos a otros por medio de esta gracia que el Señor nos da de compartir la palabra, de animarnos en el Señor. En esta hora queríamos compartir una meditación acerca de la palabra, acerca de estos tiempos. Y seguramente cada uno de nosotros nos acercamos a la palabra y nos encontramos con lo que ella nos habla, con lo que el Señor nos habla. La palabra de Dios sigue siendo el privilegio que tenemos nosotros de tener a Dios predicándonos por medio de su palabra. Y meditando en eso, pensamos en acerca de lo que nos encontramos nosotros en la palabra, muchas veces cuando leemos en casa solos. Y yo creo que más de uno de nosotros nos ha pasado la circunstancia de pensar de lo que podemos estar viviendo juntos, algo como lo que vamos a estar compartiendo hoy. Al encontrarnos con lo que el Señor nos ha mandado desde un principio, encontramos directamente lo que el Señor ha demandado ya desde el Antiguo Testamento y vemos los mandamientos de Dios acerca de lo que Dios ha determinado, ha puesto como nivel, como ley moral. Y nosotros muchas veces vamos a la palabra y lo leemos, meditamos en eso y creo que vamos a encontrar tal vez más de uno vamos a estar en esa misma circunstancia, de pensar a ver cuál es nuestra situación delante de lo que el Señor nos demanda obediencia. En Éxodo capítulo 20, que es el decálogo, los 10 mandamientos, vamos a repasarlo simplemente para encontrar qué es lo que el Señor nos habla desde el Antiguo Testamento y después vamos a ver lo que nos habla en el Nuevo Pacto y cuál es nuestra posición acerca de lo que Dios le habla a la humanidad. Amén. Éxodo 20, versículo 1 nos dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Estos son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, que delante de esto aprobamos y entendemos y estamos todos de acuerdo que lo que Dios nos dice acerca de esto son cosas que realmente están aprobadas, que entendemos que nos ponen una posición correcta si nosotros tuviéramos la posibilidad de obedecer todos estos mandamientos. Así todo esto es simplemente 10 de sus mandamientos. Se habla entre los mandamientos y ordenanzas hay entre 500 y 600 mandamientos de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero estos son los que nosotros conocemos, los más conocidos por el comienzo de todo lo que el Señor había determinado. Y vemos la importancia y en las prioridades que Dios nos marca al hablar primeramente de nuestra relación con Él, de cuál es el reconocimiento que nosotros tenemos que tener acerca de Él, cuál es la posición, entender que Él es nuestro Dios y Él es el único que merece nuestra adoración. Y en los 4 primeros de los mandamientos que hemos leído, el quinto habla acerca de nuestra relación con los demás y en primer lugar pone la relación en la familia, con los padres y luego con el resto y habla de qué manera nos tenemos que relacionar. De los 10 mandamientos hay 8 prohibiciones. Están como mandamiento positivo, por decirlo de una forma, el de guardar el séptimo día y el de honrar a nuestros padres. Pero el resto, Dios se dirige a la humanidad diciendo que no hagan tal cosa, prohibiciones, porque Dios lo hace así, porque fue la manera que el Señor se dirigió a su pueblo, porque en la conducta del hombre se presenta automáticamente el pecado original en nosotros, en donde con total naturalidad lo primero que hacemos es lo malo. Por eso Dios directamente fue a decir, dejemos de tener esa clase de conducta continua de hacer el mal. Y cuando meditamos y vemos todos estos mandamientos, simplemente 10 de todos los que Él dio, nos damos cuenta de que no somos capaces de poder cumplir y obedecer la ley de Dios. Justamente llama la atención y estuve hojeando un poco y Dios nos da la ley moral en el capítulo 20 y a partir de ahí la desarrolla en adelante, pero inmediatamente a partir del capítulo 25 de Éxodo hasta el 29 y después se expone también en Deuteronomio y en los otros libros del Pentateuco, que es la institución del tabernáculo, la ley sacerdotal, la ley de los sacrificios, de qué manera el pueblo de Dios se tenía que presentar en aquel tiempo
para presentar un sacrificio para que Dios perdone sus pecados. Y si meditamos un poco, en primer lugar Dios nos da todo lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y este mismo Dios nos da, hablando aún en el Antiguo Testamento, la manera de cómo presentarnos para, o al pueblo de aquel tiempo, cómo presentarse para que Dios perdone sus pecados. Este Dios que le dijo de qué manera comportarse correctamente ya sabía de que no lo iban a hacer y que la única manera de poder ser perdonados iba a ser a través de un sacrificio, porque ellos no iban a tener la conducta que Dios les pedía. En principio, les dijo cómo comportarse. Y segundo, sabiendo que no iban a obedecer, de qué manera Dios los perdonaría. Y a partir de ahí empezamos a ver la misericordia de Dios, por supuesto. Estamos hablando en esta situación, ya hemos visto su misericordia desde el comienzo, desde el Génesis. Si bien recién estamos en Éxodo, pero desde un principio el Señor nos ha mostrado su misericordia. Pero a partir de acá, Dios les habla a su pueblo que saca de Egipto que iba a haber un sacrificio, una sangre inocente que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados, para después ser acompañada por los profetas que iban a anunciar la llegada de un Mesías, aquel que iba a redimir el pueblo de Dios. Y cuando nosotros seguimos en nuestro hogar y seguimos meditando en la palabra y también nos gozamos al leer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, podemos leer ese sermón que el Señor nos dejó en Mateo capítulo 5 y también da en este sermón las bienaventuranzas, gozamos y nos alegramos y nos bendice poder de alguna forma escuchar al Señor en esa predicación, en esos sermones, por medio de sus parábolas, de sus enseñanzas. El capítulo 5 de Mateo nos dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. El sermón sigue, nos sigue enseñando y nos sigue pidiendo. En esta circunstancia vemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, habla acerca del carácter que debemos tener como hijos de Dios. En primer lugar, nos habla acerca de aquellos que somos o deberíamos ser pobres en espíritu, un reconocimiento de nuestras falencias, de nuestra debilidad, de todo lo que a nosotros nos muestra nuestra miseria espiritual, para reconocer que necesitamos ser llenos de Dios. Y luego habla acerca del carácter piadoso de aquellos que se comportan de una forma misericordiosa con los demás, que lloran por la injusticia, que lloran por los males de los demás, que son sensibles hacia la acción que el pecado está actuando
en el mundo, en las personas. Habla acerca de la mansedumbre, de los misericordiosos, de los limpios de corazón, de los pacificadores. Y cuando comenzamos a leer y mirar todas estas bienaventuranzas y nos ponemos enfrente de ellas, nos damos cuenta que de la misma manera como delante de los 10 mandamientos, nos encontramos faltos. Porque puede ser de que nos gocemos de que en alguna medida lleguemos a ser semejantes a alguna bienaventuranza, pero en realidad muchas veces es simplemente una apariencia o un esfuerzo por tratar de ser una buena persona, pero en el fondo realmente fracasamos porque sabemos de que no lo somos, porque entendemos de que nuestra paciencia se agota rápidamente, lo que nos da en realidad la, el conocimiento de que no tenemos entonces una paciencia verdadera. Y así con cada uno de los puntos de la bienaventuranza que vemos que Jesucristo quiere bendecir a aquellos que tienen este carácter. Pero si Jesucristo sale a buscar a aquellos que tengan un carácter como el que Él describe, los mismos evangelios nos hablan acerca de que Jesucristo conocía el corazón de los hombres y que no se fiaba de ninguno de ellos. Dentro de este cuadro, entonces, creo que podemos estar de acuerdo de que nuestras buenas intenciones no son suficientes. De que nuestro anhelo y nuestro deseo como hijos de Dios es obedecer a Dios, pero nos sale mal. Y eso es muy similar a la definición de pecado, cuando nos hablan que pecar es errar al blanco, que nuestra intención y deseo es hacer el bien, llegar al objetivo, pero que siempre ha sido imposible y que siempre hemos desviado el camino del camino correcto. Y es acá donde muchos de nosotros, en esta circunstancia que estamos viviendo de aislamiento social y al encontrarnos con la palabra y ver nuestra vida cotidiana, llegamos a un punto de frustración en donde nos desanimamos al ver de que nosotros no somos los hijos de Dios que quisiéramos ser y que nos esforzamos para agradar a nuestro Padre y que somos incapaces de llegar a esa medida que Dios nos ha determinado en la ley y en los mandamientos de nuestro Señor, en las enseñanzas, en las bienaventuranzas, en las parábolas. Y ahí surge una crisis o una frustración en donde decimos, bueno, hay quienes llegan al punto de decir, bueno, ya que no me estoy congregando, ya que no estoy en contacto con los hermanos, no cuido, no tengo una intención de vivir una vida cristiana, total, no es simplemente del hecho de que nadie me ve, sino de que como no estoy en una comunidad cristiana, me comporto de otra forma, sino internamente el punto de decir, hasta acá llegué, no tengo más fuerza, no tengo cómo seguir, no tengo los medios como para poder vencer o avanzar o crecer, dar frutos. Pero alguien dijo que el mejor comentario bíblico de los evangelios son las epístolas. Entonces, por medio de las enseñanzas de las epístolas vamos a encontrar la explicación del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a estar leyendo en Romanos y en Gálatas para encontrarnos acerca de esta circunstancia, acerca del carácter, de la conducta, de la vida cristiana que nos cuesta vencer, que nos cuesta seguir, que nos cuesta avanzar y encontrar la aprobación de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que prestar atención a estas cosas porque muchos de nosotros hemos encontrado en los mandamientos, en cada una de las cosas que el Señor nos ha pedido obediencia,
el camino a la salvación. Y es ahí donde el punto del cristiano, de la vida cristiana, tiene que prestar atención y darse cuenta de que podemos caer en un grave error. Romanos capítulo 7, verso 7. Nos habla acerca de esta circunstancia de la vida cristiana. Esa crisis que manifestó el apóstol Pablo y que lo permitió así porque con ello nos habla a todos nosotros acerca de la situación del estado espiritual que nosotros estamos viviendo. Romanos capítulo 7, verso 7 nos dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, en mí resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Mas, pues, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. Este párrafo que hemos leído, en primer lugar, Pablo se dirige acerca de la ley. Si es que la ley en realidad es un perjuicio para nosotros, si es que la ley en realidad es la que produce pecado en nosotros. Y Pablo hace las preguntas y pone las objeciones acerca de esto. Y la conclusión de Pablo llega a decir de que la ley es santa, es justa, es buena. El decir que no codiciemos no es malo, sino que es un buen mandamiento. El problema está que nosotros codiciamos todo el tiempo. Siempre estamos anhelando algo que no es nuestro. Conocemos nuestra conducta con la envidia, con la codicia, con la maldad, con la murmuración, con nuestro comportamiento cotidiano. Porque Pablo llega al punto que hemos leído al final, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Esto no nos hace inocentes, no nos dice yo soy víctima del pecado que actúa por mí, sino de que como nuestra naturaleza se alimenta del pecado y quiere pecar, entonces ahora resulta de que somos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, entonces el pecado domina sobre nosotros y nos lleva simplemente y solamente a pecar. Y es ahí en donde nosotros nos ponemos en este punto, y esto es lo que nosotros vivimos delante de los mandamientos, delante de las bienaventuranzas. Nosotros queremos ser buenos, pero por naturaleza no lo somos. Y al venir ahora al Evangelio, y al venir ahora a Jesucristo, y ahora al venir a poder tener otra vida, nosotros tenemos la experiencia
de vivir de una forma natural, de vivir de una manera cotidiana, en donde cada día nos ganamos la vida, en donde cada día decidimos acerca de qué cosas son buenas y que no para nuestra familia, cuáles son las cosas que nosotros queremos cuidar, defender la conducta natural de todos nosotros. Y esa conducta natural que hemos tenido siempre, queremos trasladarla ahora al Evangelio y querer lograr por nuestras propias fuerzas obedecer a Dios, hasta creer que por medio de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es por el medio por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Y es eso lo que podemos leer en Gálatas. Y guardando los mandamientos nos sentimos bien, porque decimos que nosotros lo hemos logrado, que nosotros somos capaces y que nos merecemos la bendición de Dios. Pero cada uno de nosotros, ¿por cuánto tiempo hemos obedecido a la palabra? ¿Por cuánto tiempo hemos sido fiel a lo que nos mandó? Y simplemente, si nosotros meditamos y pensamos, ¿por cuánto tiempo hemos amado a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Si siempre hemos desplazado a Dios para amarnos a nosotros mismos o algo material o al pecado mismo. Entonces ya siquiera un mandamiento no hemos podido obedecer porque la palabra exige en los mandamientos que lo obedezcamos siempre, desde el principio de nuestra vida hasta el fin de nuestra vida, guardando todos los mandamientos, todas las ordenanzas perfectamente desde un principio a fin, sin error, sin pecar. Gálatas capítulo 3, desde el versículo 10, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose a la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en esto encontramos acerca de lo que la palabra nos está hablando, de aquellos que muchas veces nos queremos apoyar en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra obediencia a lo que Dios manda. Y la Biblia nos explica de que no hay manera de que nosotros podamos ser obedientes a todo porque no lo somos en realidad. Y habla acerca de que la palabra enseña en este punto, dice que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Este es un problema también con el orden que tenemos en el Evangelio. Muchas veces creemos de que debemos ser obedientes para ser salvos, cuando la palabra nos enseña de que porque somos salvos, ahora Dios nos capacita para ser obedientes. Y la palabra nos enseña, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es aquel que es colgado en un madero. Jesucristo tomó nuestro lugar. Lo que hemos visto en Éxodo acerca de esa circunstancia de que Dios mandó sus mandamientos, pero también
la ley sacrificial para demostrar de que por medio de la sangre inocente iban a ser perdonados nuestros pecados, los profetas que anunciaban acerca de aquel Mesías que iba a venir, ahora se cumple en Jesucristo, quien es aquel que Él nos limpia de todo pecado. Y no solo Él muere por nosotros, sino que Él vivió por nosotros. Una vida en este mundo, una vida de obediencia perfecta a Dios. Y esa vida de obediencia de Jesucristo es la que el Padre ha tomado delante de Él para perdonarnos en Cristo Jesús a todos aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay salvación. Solo por medio de su vida, solo por medio de su muerte, solo por medio de su resurrección. En Jesucristo nosotros encontramos esta bendición. Por eso Pablo añade a Abraham, porque dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente, como lo explica Pablo también en otra carta, y nos habla de que esa simiente es Jesucristo. Por eso, como hijos de Dios, somos bendecidos en Jesucristo para poder entender de que la salvación delante de Dios ha sido paga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto a nosotros nos trae el alivio, la bendición, el descanso. Como nos dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por Él alcanzamos esa paz. Nos da el conocimiento de saber que delante de Dios estamos justificados. Y la justificación, nosotros hemos compartido y hemos escuchado más de una vez acerca de que es un estado legal, la posición delante de Dios que Él nos declara inocente, cuando nuestro estado natural de la humanidad es ser culpables delante de Dios por haber pecado. Pero volviendo a la vida cristiana, ahora en Cristo, ¿cómo hacemos para poder obedecer sus mandamientos? Para cómo poder tener una vida de bendición, de victoria, una vida cristiana, una vida en el Espíritu. Y ese es el punto. Ya no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, porque lo que hagamos lo vamos a hacer en nuestra carne, porque lo que hagamos lo vamos a hacer de la misma manera que siempre hemos hecho todas las cosas, de una forma natural. Ninguno de nosotros ha experimentado desde un comienzo de su vida sin Dios lo que es el conocimiento de una vida espiritual. Y la palabra ahora nos lleva a poder comprender este nuevo estado, esta nueva vida, esta nueva condición que Dios por medio de Jesucristo nos da. Es una bendición, es entender de que Él ahora nos abre las puertas a una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos ciudadanos de este mundo, ya no tenemos relación con una condenación eterna, y ahora Jesucristo es la puerta a una salvación eterna y hay una nueva condición de vida, una vida espiritual por medio de su Espíritu Santo. Siempre quedan resonando esas palabras en el Evangelio, cuando Jesucristo nos dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré al otro Consolador. Y es aquel Espíritu Santo que Él envía para ser ahora ese maestro, ese tutor, aquel acompañante que nos ayuda, que es nuestro Espíritu Santo. La palabra también en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo en esta circunstancia está hablando acerca de la ley, porque esta carta se dirige a aquellos que habían dejado la gracia, habían menospreciado la gracia,
para creer que por medio de la circuncisión y por medio de guardar la ley, ellos podían merecer la salvación. Entonces, Pablo les habla que Jesucristo nos vino a libertar. Y esta libertad que Jesucristo nos da, en primer lugar, es libertad del pecado. Y Jesucristo nos da la libertad del pecado. Es para que nosotros no estemos ahora obligados, por medio de la esclavitud del pecado, a pecar. Ahora en Cristo, usted va a vivir una vida que puede fallar, que puede equivocarse. Pero vamos a tener algún error, debilidad. Pero en Cristo, nosotros vamos a ir a Él, movidos por el Espíritu Santo, dolidos y arrepentidos de cualquier infidelidad, cualquier debilidad, cualquier traspié que hayamos tenido en nuestra vida acerca de nuestra fe hacia el Señor. Nos duele cuando ofendemos a los demás, nos duele cuando nos hemos airado, cuando hemos comportado una conducta que no le da causa gozo a nuestro Padre. Y entonces el Espíritu inmediatamente nos lleva al arrepentimiento. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. La vida del cristiano no es al principio en donde nos arrepentimos de nuestros pecados y después nunca más, sino que aquel que está en el proceso de santificación, en un cuerpo de carne, de pecado, débil, que no obedece a Dios, se va a encontrar en este continuo conflicto de una lucha interna en querer agradar y obedecer a Dios, pero que en nuestra carne, en nuestra debilidad, que nos lleva a hacer todo lo contrario, nos lleva a sentir ese arrepentimiento continuo por nuestros deseos en la carne. Pero necesitamos ejercitarnos en una vida espiritual. Y Jesucristo nos da este mandamiento: manténganse firmes en la libertad. Manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. No solamente el yugo de esclavitud del pecado, sino el yugo de la esclavitud de la ley. Porque si nosotros queremos obedecer por nuestras propias fuerzas las leyes, los mandamientos, estamos dejando de lado a Jesucristo para ser salvos. Si nosotros queremos ganarnos nuestra salvación por medio de nuestra propia obediencia, para que el mérito y la gloria sean para nosotros, entonces estamos dejando de lado a nuestro Redentor Jesucristo. El versículo 4 nos dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nos habla acerca de que nosotros por medio del Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Y acá hay cositas como para meditar. En primer lugar, justamente cómo es la vida del Hijo de Dios. Ahora es por medio del Espíritu. No por nuestro espíritu, sino por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder para poder sostenernos en una vida espiritual aprobada delante de Dios por la vida que Jesucristo vivió. Y dice: aguardamos por fe la esperanza de justicia. Y muchas veces cuando leemos esta palabra podemos llegar a pensar: pero ¿cómo puede ser que tengamos esperanza de la justicia? ¿No es que esa justicia ya está en la cruz y que Jesús nos perdonó? Cuando habla acerca de esta fe en la esperanza de la justicia, está hablando acerca de la justicia o de la redención total. Cuando nosotros ya estamos delante del Padre por la eternidad en un cuerpo transformado, redimido, y en donde nosotros, en un cuerpo glorificado, en donde nosotros estaremos con Él para siempre. Pero esta esperanza la tienen aquellos que no anhelan seguir viviendo en el pecado, aquellos que no anhelan seguir viviendo en este mundo, aquellos que han entendido a este Señor que nos ha dicho: mi reino no es de este mundo. Y ahora
amamos al Señor y amamos su morada, porque anhelamos estar con Él, porque nos causa angustia estar en contacto, estar en un mundo de pecado. No aborreciendo a nuestro prójimo, no aborreciendo a aquel que todavía sigue en un estado continuo de pecado, porque nosotros también hemos estado en ese estado y la iglesia está para que ellos sean libres. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y nos llama a que podamos llamarlos a ellos, interceder por ellos, para que también sean parte de esta bendición, de esta libertad que hoy nosotros disfrutamos. Pero no amar y compartir y aprobar la vida que llevan en pecado. Por eso el Señor nos da esta esperanza de aquella vida que vendrá y nos libertará de esta vida de pecado, de este estado de pecado en el mundo, de esta situación, de esta condición en donde vemos que todo el mundo le da la espalda a nuestro Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Y acá encontramos que los valores que el Señor nos da es que el acceso a esta redención, el acceso a esta salvación es la fe en Jesucristo. Y Jesucristo, por medio de su amor, es aquel que nos ha trasladado y nos ha llevado a su amor. Entonces nuestro Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos dice la palabra, y ahora por medio de esa misericordia y de ese amor, nosotros tenemos acceso a esta salvación que el Señor nos da. Entonces de esta forma muestra de que por medio de la ley, por medio de guardar los mandamientos, nosotros no tenemos acceso a esta salvación, sino que la ley siempre ha estado para simplemente identificar el pecado. Nosotros no teníamos la capacidad de obedecer la ley. La ley no tiene esa función. La función de la ley es denunciar el pecado. Es como cuando nosotros, si vamos conduciendo y nos acercamos a un semáforo y el semáforo se pone en rojo, el semáforo no tiene la capacidad de detenernos. Ni cuando se pone en verde no tiene la capacidad de que nosotros avancemos, sino simplemente nos anuncia que si es correcto, si es incorrecto avanzar. Y somos nosotros los que seguimos o nos detenemos. De la misma forma, la ley simplemente anunció la ley de Dios, pero no nos capacitó para obedecerla. Pero ahora, en esta nueva vida en Cristo, es por medio del Espíritu el que nos da el poder de Dios para vivir una vida plena. El capítulo 5, el versículo 16 de Gálatas nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Si bien es una porción que es hermosa para poder desmenuzar y detallar, el Señor nos habla acerca de cuál es la nueva vida en el Espíritu. Y el mandamiento de Él ahora es que andemos en el Espíritu. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es esto de andar en el Espíritu? El texto nos habla, dice que no andemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, y andando en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y esto es la lucha continua, diaria, momento a momento, en donde ahora nosotros, por medio del conocimiento de la palabra y por medio del Espíritu Santo que nos advierte, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos qué es lo que agrada a Dios y lo que no agrada. La reacción natural que tenemos es hacer lo malo. Pero estando el Espíritu ahora en nuestra vida, es el que nos fortalece para obedecer al Señor. Y es ahí en donde comienza una vida dependiente del Espíritu. No apoyándonos en nuestra carne, no apoyándonos en nuestra fuerza, ni en nuestros impulsos, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestro intelecto, ni en nuestro corazón, sino en el Espíritu. Porque muchas veces creemos que ahora, por ser hijo de Dios, todo lo que nosotros somos es bueno, porque ahora somos hijos. Pero en nosotros todavía actúa el pecado. Y la palabra lo ha denunciado desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo, de que el Señor conoce nuestro corazón. Y nuestro corazón no es aprobado delante de Dios, porque Él nos invita a que Él nos pide que nosotros le demos nuestro corazón, porque en Él están nuestros sentimientos, y acá es donde Él está detallando la vida de nosotros, las obras de la carne. Y todos estos pecados son los que están en nosotros. Y pone a la misma altura la envidia con el homicidio. Y hemos leído, no lo vamos a volver a leer, la lista de cosas que hay en el hombre. Y que nosotros muchas veces alimentamos esos pecados. Esa es la concupiscencia, ese es el deseo de el placer en el pecado. Y Dios hace la contraposición con los frutos del Espíritu. Las obras de la carne, el carácter, la conducta de la carne, es continuamente pecar. Pero aquel que está en el Espíritu va a ser conocido por el fruto del Espíritu. Y muchas veces cuando vemos lo que detalla, muchas veces creemos que cada uno de esas virtudes es un fruto. Y nos gozamos y de todos los que dicen, bueno, al menos tengo un poco de gozo o al menos tengo un poco de fe. Pero la palabra nos habla de que el fruto del Espíritu se manifiesta con todas estas virtudes. Entonces, de alguna forma, nos habla de que hay una plenitud total en la vida del Espíritu. No es simplemente algún vestigio de bondad o algún vestigio de una posible mansedumbre, o capaz que nosotros disimulamos esa mansedumbre, o nos consolamos que somos parecidos a alguna parte de estas virtudes del fruto del Espíritu. La manifestación total de una vida plena en el Espíritu es que este fruto del Espíritu se manifiesta en todas estas áreas, en todas estas virtudes. No nos son propias, que no estarán en nosotros por naturaleza nunca. Así que nos podemos gozar en esta vida dependiente del Espíritu y que en esta negación diaria de nuestra vida en la carne y rechazando, y como Jesucristo nos ha invitado ya desde los Evangelios, aquel que quiere seguir detrás de Él, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Por eso la palabra nos lleva a ser sumisos al Espíritu y permitir que Él haga la obra en nosotros,
renunciando nosotros a esta vieja manera de vivir y dependiendo en el Espíritu y obedeciendo al Espíritu, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a las palabras que el Señor Jesús nos ha dejado. Y ahora por medio de esta vida espiritual, por medio del poder de su Espíritu Santo, habremos de poder tener esta victoria, esta bendición. El capítulo 6 de Gálatas, los primeros 3 versículos, nos dicen lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así ahora la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Todavía sigue insistiendo acerca de nuestra conducta, que muchas veces queremos ser otra persona, queremos aparentar tener una supuesta bondad, pero debemos someternos a este espíritu y entender de que los demás van a fallar. Y muchas veces cuando vemos la falla de los demás, somos los primeros en condenar, en no perdonar, en dejar a los demás a un costado, a reprobar, pero nosotros vivimos la misma vida que ellos y tenemos ese mismo estado de debilidad. Y hoy necesitamos estar unidos en el Señor, orando los unos por los otros, entendiendo de que por nuestra propia fuerza no podemos obedecer, por nuestra propia fuerza no podemos vivir una vida cristiana. Pero el Señor nos ha dado todos los medios para vivir una vida en victoria. Dios Padre nos escogió y nos llevó hacia Jesucristo. Y Jesucristo es para nosotros la salvación. Jesucristo es el Evangelio. Él es la buena noticia, porque en Jesucristo hay salvación. Y porque Él vivió, murió y resucitó por nosotros. Y gracias a esa obra redentora de Jesucristo, nosotros somos hechos hijos de Dios. Y ahora andamos en una nueva vida. Y esta nueva vida en Cristo nos capacita por medio de su Espíritu, para que ya no andemos en pecado, sino en el Espíritu. Depender de Él es el diario caminar. Aprender de esto, Él nos va a llevar por medio de pruebas, de dificultades, de diferentes circunstancias, para que comprendamos nuestra debilidad y para que entendamos que Él nunca nos ha soltado de su mano, y para que nuestra fe se ejercite y pueda depender totalmente de nuestro Señor, aquel que es amplio en perdonar, aquel que constantemente intercede por los suyos. Descanse en el Señor. Entienda que usted está a salvo en la mano de Dios y comience una nueva vida, no con la expectativa de lo que usted pueda hacer, sino rindiendo completamente su vida al Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Aprender de Él, depender de Él, vivir en Él. Que el Señor los bendiga y que tomemos nueva fuerza y que vayamos a sus mandamientos y lo veamos y decir gracias al Señor, porque ahora en Cristo soy una nueva criatura, porque ahora podremos vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él y descansar en Él y acudir a Él en todo momento. Es el punto vital en nuestra vida cristiana, acudir al Señor, ir hacia Él constantemente. Eso es algo de lo que a Él le place. Sus hijos
le busquen. Usted tiene un Padre amoroso. Usted tiene a alguien que lo cuida, que es mayor que todos. Usted tiene a Dios mismo, por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu. Y esta obra de salvación, de redención, tiene como fin, en este tiempo, la santificación de nuestra vida, alejados de una vida de pecado. Y pronto tendremos un estado de glorificación. Y esto pasará cuando nos vayamos de este mundo y estemos en la presencia de nuestro Dios por siempre, gozándonos en la presencia de aquel que hoy amamos, que hoy anhelamos, que hoy nosotros deseamos estar con Él, porque eso es la posición de la iglesia, lo que nos dice la palabra, los últimos versículos de Apocalipsis, en donde la iglesia dice junto con el Espíritu, ven, Señor Jesús. No nos podemos encontrar con el Espíritu en el final, sino ahora, en todo tiempo. Sin Él la iglesia no puede tener una vida espiritual, no puede vencer, no tiene comunión con Dios. Necesitamos vivir en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne. Es por medio de ese Espíritu que vivimos una vida plena para nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que Dios los siga fortaleciendo. Amén.